bachillerato y dicen, oye, que tengo que presentar a mis alumnos y que no puede quedar mal. Si quedan ellos mal, el que quedó mal soy yo. Entonces, eso es un acicate también que obliga. Entonces, al no tener que dar la cara ni presentar, lo que hago yo, la puntuación que pongo yo, es la definitiva, que no viene nadie a examinarme o que no viene nadie a examinar a mis alumnos. Si tuviéramos ese acicate, posiblemente el esfuerzo en los profesores pues también se notaría un poco más. Yo es que creo que hay algo mal planteado en cuanto a educación, y ya me meto en un terreno que es una opinión personal. Yo creo que la primaria se les está exigiendo muchísimo en este momento, la primaria. Como son esponjas, son alumnos que pueden con todo y con más. Entonces, se les exige y ellos dan, porque se les puede dar, porque son niños que se ponen y lo que les digas. Entonces llega un momento que yo, ya lo he comentado en algún programa, cuando pasan a secundaria, ahí nosotros los vemos ya como más adultos, que no es verdad, en un primero de la ESO, estoy hablando, con 13 años o 12 años, los empezamos a ver como más adultos, como más responsables. Entonces se pierde un poco la conexión con los padres. Los padres tienen que estar ayudándonos continuamente, o sea, para cerrar el triángulo, que alguna vez lo hemos comentado aquí. Padre, alumno y profesor. Entonces, ese primero de la ESO y ese segundo de la ESO los vamos dejando un poco libres. Esa libertad implica, en la agenda ellos ya no apuntan. ¿Pero por qué? Porque esa madurez no les ha llegado todavía. Es decir, un niño con 13 años todavía le falta el hábito que tenía en primaria. Tú tienes que apuntar en la agenda que el lunes tienes que hacer esto, esto y esto de las asignaturas que sean. De momento ahí se pierde. Tercero de la ESO, claro, ya son adolescentes que empiezan a salir y que ya su vida no es el colegio. Su vida es el colegio porque tu padre te obliga a ir, porque vas a ver a fulanito de tal, porque te mola estar allí en la clase de no sé qué, de educación física o en la de informática, por ejemplo, que les encanta, el intentar buscar en el 20 a ver si la profesora no se da cuenta. Esa es su vida. Y luego, cuarto de la ESO ya, pues imaginaos que nos dan más libertad todavía para salir, con lo cual ya los hemos perdido del todo. Es una percepción personal. Entonces, los que deciden hacer bachiller, pues con esos sí cuentas. Esa gente que decide hacer bachiller ya es la que realmente quiere estudiar. Ya empieza a tener algo claro, pero siguen sin ser maduros, como lo era yo cuando estaba en tercero de BUP o COU, lo que es primero y segundo de bachiller. No tienes esa madurez que luego adquieres en la universidad. Entonces, estamos intentando pedirles a ellos lo que nosotros tampoco hemos tenido. A lo mejor es que, bueno, habrá personas que la han tenido, desde luego que más que yo seguramente, pero habrá profesores que consigan motivar de tal manera que esa madurez la adquiera alguien en primero de bachiller, pero es muy difícil. Es decir, yo gracias a mi asignatura, que es informática, no tengo que motivar a nadie, entran, pero bueno, con una alegría tremenda. Pero yo entiendo que si tuviera que dar química o matemáticas, lo tengo complicadísimo, porque es que no les interesa, porque a mí tampoco me interesaba en esa edad, en ese tramo. No sé si lo que estoy diciendo... ¿Cómo contestar a un niño de 14, 15 años que a lo mejor le estás explicando algo de matemáticas o algo de química y te dice, ¿y esto para qué me va a servir cuando sea mayor? Y le dices, pues es que es verdad, tú piensas para adentro, es verdad, ahora lo tienes que aprobar, pero es que a lo mejor luego nunca lo vas a usar. ¿Y cómo motivas a esa persona que ha dejado ya todo y dice, si es que esto no me va a servir para nada el día de mañana? Claro, no tiene a lo mejor aplicación práctica si lo que quieres es estudiar una cosa completamente distinta. Y en ese punto, ¿cómo animamos al alumno? Estás buscando también objetivos a corto plazo, es decir, claro, esto no lo quiero porque yo no voy a estudiar esto, con lo cual perdemos el objetivo otra vez. El de tener es decir, cultura. no quiero, claro, que es la pregunta que me has hecho tú antes. No lo sé. Hombre, yo creo que con los grupos se puede trabajar mucho a nivel emocional, ¿no? Yo por lo menos me muevo en secundaria y sí que noto que los grupos con los que conectas emocionalmente más son más capaces de seguir las indicaciones que tú les das. Claro, eso en todos los grupos a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Porque hay grupos más complicados y hay otros que no. Con los grupos complicados te tienes que poner más exigente a nivel, por ejemplo, de actitud o de comportamiento. Entonces, yo eso lo veo más complicado, pero los grupos que no presentan ese tipo de dificultades, yo sí veo que hay un mayor rendimiento, se da la clase de una forma más sencilla, los chavales participan más. Entonces yo sí veo que el grado de motivación ahí es mayor, incluso de ilusión por los chavales. Si es que se pudiera hablar de ilusión, yo creo que sí, también se puede hablar de eso. ¿Tienen ilusión o tenían más ilusión antes? Yo creo que tenían más ilusión antes, sí. Sobre todo porque yo he estado trabajando siempre con alumnos mayores,
Desde el 74 he estado dando clase de COU y entonces ahí tenían mucho más ilusión, pero es porque lo que les venía encima inmediatamente. Ahora en la ESO solamente llevo 3 años impartiendo clases en eso y se nota pues un bajón pues impresionante en el sentido del interés del trabajo, de ver el por qué estudio y para qué estudio. Efectivamente, tú antes decías que hay muchos alumnos, pero incluso en bachillerato, y a mí para qué la historia si yo soy de ciencias, si yo voy a hacer ingeniería o arquitectura, ¿para qué la historia? Y el sentido ese de formarse, el sentido de hacerse personas, hacerse hombres, una filosofía, una historia, ayudan a pensar a la persona y entonces eso el chico no lo ve. Y efectivamente pues es un problema que tenemos los profesores para de alguna manera empujarles, ayudarles a los alumnos a que pierdan el sentido ese de lo inmediato, lo que me sirve a mí y lo que no me sirve, y ver que cosas que parece que no le sirven, realmente sí que le sirven para formarse como hombre y como persona. Y tienen menos sentido de también, que de alguna manera ha salido ya en la conversación nuestra, menos sentido de obligación. De, bueno, pues esto lo tengo que hacer no porque tenga este valor de aplicación práctica o no aplicación práctica, sino pues porque tengo un deber, una responsabilidad o un trabajo, como le dicen muchos padres a los hijos, tu trabajo es este de estudiar, bueno, pues lo tengo que cumplir, ¿no? Y la eficacia, como en todo trabajo, siempre viene a fin de mes, digamos, si es que la eficacia es el sueldo que el padre reciba a fin de mes. En este caso, a lo mejor la eficacia pues viene al fin de evaluación en una calificación, al fin de secundaria en unos buenos resultados, al fin de bachillerato en sacar la promoción a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de las universidades no se está convirtiendo esto de hacer bachillerato, tanto que antes, no sé si era María Ángeles, que decías que ya han elegido hacer bachillerato. No sé yo si sería tanto el alumno que ha elegido hacer bachillerato o como que ya todo el mundo tiene que hacer bachillerato e ir a la universidad. Antes la universidad iba menos gente y ahora parece como que es el camino que hay que seguir. No. Vamos a ver, yo creo que cuando ya terminan cuarto hay un grupo que accede a bachiller, pero hay un grupo, habrá un 20%, 25% que se queda en el camino, ¿vale? Entonces, este grupo que se queda en el camino es lo que llaman fracaso escolar, que ahora se han inventado los PCPIs, ¿no? Para meternos ahí este grupito y sacar su propia titulación. Entonces, antes sí estaba como más sobrecargada, yo creo, la universidad. En estos momentos no, porque es que tampoco les interesa mucho ir a la universidad. Es decir, es que claro, hablar en general es muy difícil. Yo puedo hablar por el colegio, pero sí de 3 líneas que tenemos en secundaria se han hecho 2 bachilleres, o sea, hay un primero de bachiller y otro primero de bachiller y otro primero de bachiller, 3, pero porque ha venido también gente de fuera, es decir, no todo el mundo pasa a bachiller. Y luego están los ciclos de grado superior, que es la FP antigua. Sí. Entonces, sí, por ejemplo, que yo he dado clase también en los ciclos de grado superior, ahí veo otra motivación. No sé si es porque está mejor planteada la FP, que son los ciclos de ahora, pero sí veo motivación porque el alumno que va ahí es porque quiere aprender un oficio en 2 años, hace sus prácticas y luego hay una posible contratación. También la edad que tienen ya es superior, o sea, algunos tienen que tener bachiller, depende del tipo que sea.